Hoy está en público el candidato a la Lehendakaritza por el PNV, Imanol Pradales. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Usted representa la renovación o la continuidad? ¿Es posible representar las dos cosas al mismo tiempo? En el Partido Nacionalista Vasco todo es posible. Bueno, yo soy una nueva generación, ¿no?, del PNV y al final fruto también de una evolución del propio Partido Nacionalista Vasco, que decide que para abordar el nuevo ciclo político en Euskadi durante no 4 años, sino poco más a largo plazo, y teniendo en cuenta los retos que tenemos en este país, pues hay que apostar por una nueva generación, y yo represento eso, una nueva generación. ¿Y con la generación anterior suele hablar con Íñigo Urkullu? Sí, ¿Le ha dado algún claro. consejo para la campaña? Sí, bueno, yo con Íñigo Urkullu como Lehendakari, y antes de ser Lehendakari, siempre he hablado mucho, y me dio un consejo, me dijo: sé tú mismo, que es lo que estoy intentando llevar a cabo. ¿Le veremos en algún acto, en algún escenario, en algún meeting con el Lehendakari Urkullu? Bueno, yo no soy quien dirige la campaña del partido, porque eso le corresponde al partido, pero ya hemos estado, el Lehendakari y yo, recientemente en 2 actos. Uno la semana pasada, hablando de la macrorregión atlántica, y de hecho tuve la oportunidad luego de acompañarle hasta Ajuria Enea, y este mismo domingo en el Aberri-Eguna, con lo cual es un activo político que estoy seguro que vamos a utilizar inteligentemente también en la campaña. ¿Le preocupan lo que marcan las encuestas hasta ahora? No, yo soy sociólogo, entonces estoy acostumbrado a leer y a ver las encuestas, y soy consciente de lo que una encuesta es, una fotografía de un momento determinado. Sí marcan, yo creo que todas, un cierto consenso en que aquí hay que decidir entre 2 modelos, que esto va de 2, fundamentalmente del Partido Nacionalista Vasco o de Bildu, y que la ciudadanía vasca va a tener que elegir cuál es el modelo por el que opta, o el modelo que representa el PNV, que tiene una atesorada, bueno, pues, trayectoria gobernando el país, gestionando el país, las políticas públicas, creando bienestar y prosperidad, o un modelo de incertidumbre, que es el que hoy representa Bildu, que no tiene trayectoria en gestión ni ha sido capaz de gobernar una institución de cierta relevancia, ¿no? En estas últimas semanas ha habido algunas actuaciones de la Ertzaintza que han levantado cierta polémica. Quería preguntarle qué le parece a usted, cómo valora estas últimas actuaciones de la Policía Autonómica. A ver, a mí lo que me parece es que hay que poner el foco en quien comete los altercados y quien agita la calle. Y a veces ponemos el foco en la actuación policial y nos olvidamos de lo primero, ¿no? Yo creo que toda policía tiene que actuar para evitar que haya un altercado social o que haya un problema de delincuencia, ¿no? Y hay que ver quién genera esos problemas. Dicho eso, si hay alguna actuación que se ha sobrepasado, pues se tiene que depurar la responsabilidad, obviamente. Queremos preguntarle también en qué puntos de la gestión del actual gobierno vasco cree usted que son necesarios cambios o modificaciones. Bueno, yo establecí el día que fui ya elegido candidato oficial del PNV al Lehendakari una prioridad máxima en relación con la salud, ¿no? Osakidetza, el sistema vasco de salud, es la joya de la corona del autogobierno vasco. Es un sistema de salud que es muy bueno, que es de referencia no solo en el Estado, sino en el conjunto de Europa, pero que, lo he dicho públicamente, ha estado tensionado por la pandemia, está tensionado porque el envejecimiento de la población en Euskadi le somete a una presión asistencial muy superior a la que tenía cuando se creó, y por lo tanto tenemos que actualizar el sistema y tenemos que mejorar aquello que después de la pandemia pues no estaba mejorando, no estaba funcionando como debía. Fundamentalmente 2 cosas que a corto plazo es en las que tenemos que centrar, en mi opinión, los esfuerzos. Una es mejorar la atención primaria, es decir, la accesibilidad más rápida nuevamente al médico de atención primaria, que era algo que estaba muy garantizado antes de la pandemia y después pues, nos está costando conseguir. Es importante que a una persona, cuando se siente enferma,
le atienda rápidamente el médico de cabecera o la médico de cabecera y le mira a los ojos y le diga lo que tiene o lo que no tiene, y nos cuesta todavía conseguir esa atención rápida. Por eso me he comprometido a que en 48 horas máximo te atienda tu médico o médica de atención primaria en la siguiente legislatura, y también la reducción de las listas de espera quirúrgicas, que hoy en Euskadi están en el entorno de los 2 meses de media, que es poquito si comparamos con otras zonas del Estado, pero nosotros estamos acostumbrados antes de la pandemia a tenerlas incluso por debajo, ¿no? Entonces hemos establecido nosotros un objetivo, y yo personalmente, de llevarlas a 50 días de media las listas de espera quirúrgicas en este país. Si vemos la tendencia en el número de votos que el PNV ha recibido en las últimas autonómicas, en las anteriores y las previas, vemos una tendencia a la baja. ¿A qué cree que es debido? ¿Está en riesgo el modelo hegemónico del PNV? ¿Y cómo quiere combatir esa tendencia? ¿Cómo buscará el cambio de tendencia? El PNV ha ganado las elecciones vascas en Euskadi en clave vasca siempre. Incluso el año pasado, que tuvimos un resultado que se ha dicho que era peor del esperado, ¿no? Sobre todo en las elecciones municipales y forales, fuimos la primera fuerza de este país. Por lo tanto, eso es la primera constatación. Nosotros tenemos fundamentalmente detectado un problema de abstención en relación con el Partido Nacionalista Vasco, y queremos saber cuáles eran los factores que han llevado a esas personas que se quedaron en casa a no votar al PNV, ¿no? Había, en primer lugar, yo creo que pues un cierto desgaste al estar al frente de la gestión de un gobierno, como todos los gobiernos en Europa, que se han enfrentado a unos años muy complicados, no solo por la pandemia, sino por la crisis energética, la crisis de inflación. Bueno, el mundo está muy revuelto y tenemos pues una afección directa en nuestro día a día, y al final quien está en el gobierno de alguna manera pues también lo paga en términos de desgaste. Aún así ganamos las elecciones. Segundo, creo que se nos estaba pidiendo también por parte de la sociedad vasca que hiciéramos el ejercicio de poner nuevas personas y nuevos equipos al frente del Partido Nacionalista Vasco para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta este país. Estamos ante un momento de transición, de transformaciones sociales profundas, está cambiando la economía, están los grandes temas a los que hay que hincarles el diente: la transición energética o ecológica, la transición digital, la transición social. Tenemos un país crecientemente envejecido con tasas de natalidad muy pequeñitas y tenemos ahí un reto con la demografía potente, las nuevas vascas y vascos que están viniendo a Euskadi, migrantes de otras partes del mundo. Y la sociedad vasca nos estaba mandando un poco la señal de que había que ponerse las pilas. Yo creo que al final, no solo Imanol Pradales, sino la renovación que hemos hecho de las candidaturas al Parlamento Vasco, la renovación que hicimos en las candidaturas de las diputaciones forales el año pasado, es un poco la respuesta que también el PNV le da a esas cuestiones. Si usted fuera el próximo Lehendakari en Euskadi, ¿va a impulsar medidas para ganar más autogobierno? ¿Cómo puede ganar más autogobierno la comunidad autónoma vasca? Nosotros lo primero que hemos dicho es que queremos completar de una santa vez, si se me permite la expresión, el Estatuto de Autonomía de Gernika. Fue el primer estatuto que se aprobó en el Estado, es una ley orgánica de obligado cumplimiento, va a cumplir 45 años y siguen sin estar transferidas algunas materias que para nosotros son fundamentales y que están recogidas en la ley, como la gestión de aeropuertos y puertos de interés general, como el régimen económico de la seguridad social, la gestión de ese régimen, o como cuestiones que tienen que ver con el ámbito laboral y sociolaboral y que permiten avanzar en términos de un marco vasco autónomo de relaciones laborales. Son temas importantes que siguen sin ser transferidos. Hemos acordado con Sánchez y con el Partido Socialista que en 1 año y medio tenemos que cerrar esa carpeta, y a partir de ahí queremos ampliar el margen de autogobierno que tiene este país. ¿Por qué? Pues porque después de 4 décadas hemos aprendido todos muchas cosas y el país ha evolucionado. El Estatuto de Autonomía de Gernika surge cuando España ni siquiera estaba en la Comunidad
en la Comunidad Europea, hoy Unión Europea, ¿no? Los derechos sociales y las políticas sociales han avanzado mucho. Aquel estatuto había derechos sociales que hoy están consolidados en Euskadi que ni siquiera imaginaba. O en Europa hoy se están tomando decisiones que afectan directamente a los vascos y a las vascas en clave de cuestiones financieras y fiscales, donde tenemos capacidades propias, diferentes a las del Estado, y en cambio no estamos en esas mesas. Por lo tanto, creemos que hay que ampliar el autogobierno vasco para incorporar muchas de estas cuestiones. Pero también hemos aprendido, después de 4 décadas, que necesitamos un sistema de garantías, en el sentido de que cuando la competencia ya es una competencia exclusiva vasca, no puede venir luego el Estado a cercenar la competencia a través de leyes básicas, ¿no? Lo hemos visto con la aprobación de la ley de vivienda, que tenía una clara invasión competencial. Tenemos que acudir al Tribunal Constitucional haciendo recursos de constitucionalidad. Claro, no es la primera vez, ni ha sido la última, probablemente la que vamos a estar ante esa tesitura, y lo que pedimos es pactemos un sistema de garantías para que no estemos luego reinterpretando lo que ya está pactado y acordado. Y es importante que haya un árbitro que sea imparcial, porque el árbitro hoy, que es el Tribunal Constitucional, es un árbitro comprado, si se me permite la expresión. Por lo tanto, tenemos además un modelo en el que inspirarnos, es el modelo del concierto económico. El concierto económico es un sistema bilateral en donde el Estado y las instituciones vascas estamos representados paritariamente, en donde los acuerdos son acuerdos entre las dos partes. Si las dos partes no están de acuerdo, no se puede seguir adelante. Y además, cuando hay un problema de interpretación normativa, hay una comisión arbitral que es paritaria, que es la que interpreta, y por lo tanto el árbitro no está comprado. Y todos asumimos, el Estado y nosotros, que lo que esa comisión arbitral dice va a misa, ¿no? Bueno, creo que hay cosas que hemos aprendido estos 40 años largos de autogobierno, y lo que queremos es ampliar el autogobierno y queremos blindarlo con ese sistema de garantías y con esa bilateralidad, ¿no? Son temas que para nosotros son importantes. ¿Contempla la posibilidad de que el Partido Socialista Vasco, el PSE, apoye a EH Bildu en una futura entente para quitar el gobierno al PNV? A ver, nosotros lo que sabemos es que bueno, pues, quien manda en el Partido Socialista Obrero Español es el presidente Sánchez, y por lo tanto que sobre todo hay que ver qué es lo que opina y decide el presidente Sánchez en relación con los acuerdos y las coaliciones posibles que se puedan dar en Euskadi y en otras partes del Estado, ¿no? Y Sánchez cambia de opinión mucho, y por lo tanto esto es como Santo Tomás, ver para creer. Nosotros estamos satisfechos con los gobiernos de coalición que hemos tenido en Euskadi, los que están en estos momentos funcionando en los ayuntamientos y las diputaciones forales con el Partido Socialista. Hemos apoyado la investidura de Sánchez, estamos ayudándole al gobierno de Sánchez a que la legislatura vaya adelante. Queremos pensar que no van a cambiar de caballo, pero por eso es importante esperar a que pase el día 21 y que el Partido Nacionalista Vasco tenga un buen resultado para que no haya tentaciones, porque también están ahí pues, los casos de lo que ocurrió en Pamplona, por ejemplo, con el acuerdo para desbancar a UPN a favor de Bildu, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es día a día. Es importante el resultado del 21 de abril, ver qué foto sale. Es importante que el PNV salga reforzado en las elecciones para evitar tentaciones del Partido Socialista. ¿Qué es un buen resultado para el candidato Pradales? Un buen resultado Ganar del PNV. en votos y en escaños. De acuerdo. ¿Supedita el PNV el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso a un apoyo en Euskadi, a Pradales? A ver, yo creo que hay que entender que la estabilidad en Euskadi es buena para la estabilidad en Madrid, y que un lío en Euskadi traerá líos en Madrid. Por lo tanto, a pesar de que el foco ahora mismo está puesto mucho en Cataluña, en lo que pueda pasar en Cataluña, en las elecciones catalanas, que nadie se olvide de que la estabilidad en Euskadi es importante para que haya estabilidad también en Madrid. Por lo tanto, nosotros somos un partido serio y fiable. Nosotros hemos apoyado
a Sánchez para que sea presidente del Gobierno. Tenemos un acuerdo de investidura que establece una serie de compromisos a lo largo de la legislatura y es importante que también el Partido Socialista sea serio y sea fiable. Pero podrían romper con el Partido Socialista si aquí ocurriese algo en Euskadi. Si el PSE apoyase a H. Bildu, ¿ustedes romperían con el PSOE en Madrid? Obviamente, si el Partido Socialista de Euskadi apoyara a Bildu, se abriría la opción de otras muchas hipótesis. ¿Usted cómo se define? ¿De derecha, de centroderecha, de centro izquierda? ¿Cómo se define Manuel Pradales? Pues ese tipo de etiquetas a mí siempre me han parecido que buscan eso, ¿no? Situarle a uno. A ver, yo comparto plenamente el ideario del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros en las políticas públicas que desarrollamos, y ahí está la trayectoria de 4 décadas, siempre hemos intentado poner a la persona en el centro de las políticas públicas. Y esto para mí es muy importante. El Partido Nacionalista Vasco fue quien impulsó en época del lehendakari Ardanza, a principios de los años 90, con un consejero del PNV, la primera renta de garantía de ingresos que existió en todo el Estado. Política de protección social, progresista, avanzada y en aquel momento única. Después han venido muchos a imitar lo que hizo Euskadi y lo que hizo el PNV. Creo que es una buena demostración de cómo entendemos las políticas públicas. Nosotros siempre decimos que las políticas públicas tienen que tener siempre en cuenta las dos caras de la misma moneda. Si queremos redistribuir riqueza y crear bienestar, tenemos previamente que crear riqueza y generar condiciones para que se cree riqueza en este país. Si no hay creación de riqueza, acabamos repartiendo miseria. Y por eso las dos caras de la misma moneda son importantes. No ponemos el foco solo en la creación de actividad económica, empleo y generación de recursos públicos. También, porque eso es importante, podemos luego redistribuirlo, podemos generar bienestar, podemos generar cohesión social, ¿no? Si uno hoy mira a Euskadi, ¿qué ve? Ve que la tasa de pobreza más baja del Estado está en Euskadi, que el índice de Gini más favorable de todo el Estado, que mide en términos de desigualdad la cohesión social de una sociedad, está en Euskadi, que la tasa de desempleo más baja del Estado está en Euskadi y que la renta per cápita más alta del Estado está en Euskadi, porque ha habido políticas de fomento de la creación de riqueza y empleo y políticas de redistribución. ¿Dónde está Manuel Pradales? Ahí, con las personas. También queríamos preguntarle si está usted de acuerdo, si comparte las críticas, acusaciones habituales que el Partido Popular suele formular contra EH Bildu sobre su supuesta relación con ETA. ¿Usted está de acuerdo, comparte ese tipo de acusaciones? Creo que el Partido Popular está fuera de tiempo. En Euskadi, desgraciadamente, vivimos un ciclo de terrorismo y de violencia que fue un drama, que fue un horror, que nunca debió suceder, pero que afortunadamente finalizó. Y creo que la sociedad vasca ha pasado página en relación con esa cuestión y creo también que Bildu tiene la asignatura pendiente de reconocer que el daño causado fue injusto, tiene todavía que superar el listón ético de condenar lo que ocurrió, pero más allá de eso, creo que la sociedad vasca no está en esa clave. Y volver sobre esas cuestiones en Euskadi creo que no están en la agenda de la gente ni en la agenda de la sociedad. Tenemos memoria, sabemos lo que ha pasado, no somos una sociedad amnésica, pero no creo que ir continuamente a ese pasado permita construir en términos de convivencia. Creo que Bildu tiene que hacer lo que le toca hacer, fundamentalmente Sortu, que es quien manda en Bildu, que es condenar lo que ocurrió y reconocer ese daño injusto causado y decir que matar estuvo mal. Y dicho eso, creo que la sociedad vasca está en otras claves desde hace tiempo, ¿no? Cuando el Partido Popular insiste en ese tipo de mensajes, en ese tipo de discursos, creo que lo único que hace es engordar a Bildu. En Euskadi, engordar a Bildu. En España no sé lo que consigue. En Euskadi le permite a Bildu que pues juegue
al victimismo, ¿no? Yo creo que eso solo le favorece a Bildu. ¿Le preocupa a usted que Vox, la ultraderecha, pueda volver a obtener representación en el Parlamento Vasco? Me encantaría que Vox no estuviera en el Parlamento Vasco. Me encantaría que eso fuera, fuera una de las noticias de la noche del 21 de abril, ¿no? Que Vox se ha quedado fuera del Parlamento Vasco. Entró por los pelos en Álava porque, bueno, obtener un escaño en Euskadi es relativamente más sencillo porque el mínimo está en el 3% y no en el 5%, se modificó en su día la ley electoral, y luego en Araba pues, obtener un escaño con una población tan pequeña es sencillo, con 3.000 y pico, 4.000 votos, en función de la participación, uno entra en el Parlamento Vasco por Álava, ¿no? Pero sería una gran noticia para Euskadi que la ultraderecha se quedara fuera. Muy bien, y Manuel Pradales, candidato del Partido Nacionalista Vasco, muchas gracias por atender a Público. Gracias a vosotros.